Pues bienvenidos a esta tercera sesión de El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin. Creo que me encantó el sentir ya por fin la ciencia ficción. O sea, lo iba leyendo, sobre todo la parte como de los números y la cuenta regresiva y así, y dije, esto era lo que necesitaba. Em, y lo que más me voló la cabeza es que se conecta, o sea, no sé cómo demonios de alguna manera lo va a conectar con lo del principio, que era como más ideológico, que todavía no logro entender muy bien, pero pues, quiero ver a dónde nos lleva, ¿no? Y también, platicando un poco con Rose, que me dijo que le confundió el inicio, entiendo, bueno, el inicio de de estos capítulos. Entiendo por qué. A mí también al inicio dije, pero ¿qué está pasando? Sobre todo porque también ya me había como que conectado con la... Bueno, eso ya nos lo había hecho también al inicio. Que nos había hablado de una personaje y luego saltamos en el tiempo y nos habló de otra y ahorita saltamos en el tiempo y nos habló de otro. Mm, Al principio me molestó porque dije, yo ya había conectado con la otra chica, yo quería saber qué pasaba. Pero también se me hace interesante el que haya querido como que saltar en el tiempo y ver cómo se relacionan los personajes eh, y sobre todo en los personajes con con el paso del tiempo, ¿no? O sea, no sé cómo voy a jugar con eso, pero ahí me gustó el empezar a notar un poco de ciencia ficción. No sé ustedes cómo lo vieron. A mí me tiene un poco como consternada esos números regresivos que son, o sea, este, primero le dijeron que los científicos se habían suicidado y que todos, pero ¿cómo? Todos. Entonces él no entiende qué significan esos números regresivos y que solo le aparecen cuando él toma las fotos, cuando las toma alguien más no aparecen, ¿no? Ajá, exacto. Pues todavía no entendemos muy bien o no nos dice directamente qué son los números. Sí. O sea, uno podría suponer muchas cosas, ¿no? O sea, al inicio yo dije, no, pues es de su suicidio o de su muerte o algo así. Pero cuando platicó con esta señora que no dice nada, absolutamente, y le dijo como detenga el proyecto y verá, y lo detiene y deja de ver la cuenta regresiva, pues como que da a entender que tiene que ver con con este acelerador de partículas, creo. No, de nanomateriales, algo así. Y pues entiendo que tiene algo que ver, pero no sé cómo se relacione con los suicidios. Tampoco explica muy bien cómo se suicidaron, solo dijeron que se suicidaron. ¿No será que como que tiene, no sé, como que esos números son como el tiempo de vida que le queda como están haciendo, no sé, como que alguien le ha de haber puesto un tiempo, un cierto número de fotos o que signifique tantas horas de vida o qué sé yo, y que al rato él vaya a ser como asesinado y digan que también se suicidó. Y yo, o sea, tampoco estoy segura de qué es, pero también lo relacioné con lo de los suicidios, como de que quizás tiene que ver con el tiempo que tiene antes de morir o así, como que también fue mi primer vínculo, como lo que hizo mi lógica para explicármelo, porque al final intentamos explicárnoslo, yo creo que lo van a ir revelando, pero sí lo pensé así como de que quizás, o sea, pensando en esto del proyecto de nanopartículas o ahí igual un poco confundida yo también, es lo que le decía a Mariana, que llegan puntos en los que es tan complejo y como que entra tan profundamente en este tema de física y... Y dices, bueno, yo al menos digo, no sé qué está sucediendo, entonces he estado dejando que fluya, ¿no? Continuando y diciendo, bueno, en algún momento espero entenderlo y si no, aquí estamos platicándolo, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo creo que tiene que ver con esta idea del progreso, que fue algo que noté muy fuerte en estos capítulos, como la contraposición del progreso como algo positivo y como algo negativo, ¿no? Entonces, yo por ahí lo vinculo, lo de la cuenta regresiva con su proyecto, con como todo el tema del libro, porque incluso algo que me llamó la atención
mucho fue esta parte que hablaba de la China rural, de Pan Han, y justo decía como él pensaba que el progreso era como un cáncer, ¿no? Algo que iba infectando y matando poco a poco al cuerpo al que afectaba, ¿no? Que se vincula, claro, directamente con el planeta, ¿no? Y cómo vamos progresando, vamos haciendo más y más ciudades, más tecnología, más avances, y al final, incluso ahora como sociedad, siento que estamos en un punto en el que el progreso ya es como que, ok, hay que regresar un poquito a los básicos, ¿no? Más que nada en temas ambientales, como que pensamos, o sea, igual mi pensamiento más directo es la idea de los plásticos y como ahora es de que no, no, ya no queremos más progreso, más desechables, por más simple que sea, vamos a volver a como tener cosas de uso prolongado, ¿no? Entonces como que de esa forma lo vinculo a mi realidad también, creo que es lo que me está sirviendo para entender bien el libro, que hago estas conexiones con mi propia vida, ¿no? Y también pensando en esto, estoy viendo la serie Arcane, apenas la empecé, y hablaba justo en una parte de que hacen un nuevo descubrimiento que es como el Hex Core o algo así, y el pequeño científico, no sé cómo se llama, el que es chiquito, dice así de que, no, yo he visto cómo este progreso ha destruido civilizaciones y así, no, no lo revelen, pero ellos así de, no, este es nuestro logro y esto va a cambiar el mundo y va a cambiar la vida. Entonces me dio mucho la impresión en estos capítulos, que creo que este fue el sexto, no, el primero que leímos en esta sección, este, y cómo, o sea, mucho de que, ok, progresamos y progresamos y evolucionamos y hacemos más y más y más, pero qué tanto eso es beneficioso y qué tanto es dañino, ¿no? Entonces, yo por ahí vinculo este tema de la cuenta regresiva, que estoy de acuerdo contigo, Mariana, me super picó esa parte. Yo dije, ¿qué está pasando? Me encanta, me gustó mucho. Eso que dices del progreso también es un súper tema, porque yo me he llegado a cuestionar eso, o sea, el qué es progreso y qué no, pero creo que hay que intentar, no sé si quiere llevarnos el autor por ahí de preguntarnos qué es lo que consideramos progreso o cómo le podemos dar la vuelta a eso, porque si estamos hablando como en términos de capitalismo, no, pero es que se supone que ahí ya no es una sociedad capitalista. Pero bueno, en términos actuales, este, si nos regimos por el capitalismo o algo así, el progreso siempre se va a ver definido por generar más capital, por ejemplo. Entonces tampoco es como que va a cuidar el ambiente o va a cuidar a las personas, sino que se va a relacionar estrictamente con sacar capital o beneficio y punto, ¿no? Pero ¿qué pasa si el progreso lo llevamos a, no sé, quizá incluso a revertir los efectos que hemos causado la tecnología que no cuida el ambiente y ese término de progreso como que le damos otro significado, no solo en términos teóricos, sino también en términos prácticos, ¿no? Que de hecho también trata de eso el capítulo, lo cual está muy interesante el cómo están estos físicos teóricos y los físicos prácticos y que dicen, o sea que en capítulos anteriores nos dicen que la física no es nada sin la teoría, ¿no? Porque en la teoría pues, se tiene que trabajar primero, pero y para llevarlo a la práctica es igual de importante. Entonces aquí como que se ve, se chocan los bandos, por así decirlo, y es cuando lo que yo entiendo que tiene que ver con los suicidios, que dicen, ok, ya hemos resuelto todo en teoría, bueno, no todo, pero gran parte de la física en teoría, y lo llevamos a la práctica y nos damos cuenta que nos funciona, ¿no? ¿Y qué pasa si cuando todo lo que han trabajado toda su vida se dan cuenta que no sirve, que no es cierto, que ha sido mentira? Pues quizá los lleva al suicidio, ¿no? Y también eso de la población rural, me gustó mucho porque normalmente pensamos en lo rural como lo externo, como lo alejado, como lo que no tiene que ver con la urbe, o
que lo rural les sirve a la urbe, o sea, como la agricultura y todo eso, se va como a la ciudad. Y aquí nos plantea otra cosa, que es como más bien la ciudad les sirve a lo rural, ¿no? O sea, toma como esos recursos para utilizarlos y generar como una nueva comunidad, lo cual se me hizo bellísimo, porque de cierta forma es como lo que tú decías, Rose, de como revertir un poco. O sea, en lugar de generar más, empezar a alimentarnos, cuidarnos, etcétera, de lo que podría llamarse como residuos, pero que al final siguen funcionando, o sea, y que muchas veces queremos desechar cuando todavía podrían funcionarlos o incluso darles otro uso. También como el progreso, ¿no? Darle otro uso al progreso, quizá sea algo que deberíamos hacer. Y no sé si por ahí va el autor, que justo estoy pensando que lo que estamos haciendo es confiar completamente en él. O sea, tomando en cuenta que nos está confundiendo, que usa términos de ideologías, usa términos físicos, todo eso, es como dejarnos llevar por él. Ana, no sé si querías decir algo más. Fíjense que también entendí que al principio decía como que los científicos de élite, así de, pues sí, los científicos así que están como lidereando todos los avances tecnológicos, pareciera que están al servicio de los intereses políticos y económicos, dejando atrás el aspecto humano, el aspecto ecológico, sino más bien como que también los científicos son manipulados y pareciera que eso estoy entendiendo, que ya después que aportan cosas grandes, pues los matan. O no sé si vaya a terminar así, ¿no? Pero pareciera que entendí que pues también la ciencia podría estar manipulada, ¿no? Pues justo de eso hablaron, creo que en el primer capítulo, que es cuando están como que cuestionando a las personas, ¿cómo es que le estás llamando Lane Newton? Eso es súper, ya no me acuerdo qué era, pero Ajá. reaccionario, eso es súper reaccionario y no sé qué, y que dicen, te estás, o sea, nos cuestionamos como, ¿la ciencia es un dogma? ¿Es algo así como una religión en donde estamos perdiendo como que este sentido de la orientación? ¿O sirve en términos políticos o sirve para la humanidad? Pero he aquí lo que hace Liu Cixin, o sea, nos dice, ¿qué pasa cuando se está muriendo la ciencia? Es casi, casi como estar matando al humano, casi, ¿no? O sea, porque todo lo que hemos entendido hasta ahora de dónde estamos ubicados, de cómo se comporta nuestro cuerpo, cómo se comporta el planeta, es gracias a las leyes de la ciencia, ¿no? De la física, etcétera. Entonces, también entra entre todas estas dudas de ¿para qué sirve la ciencia? Llega alguien y te dice, pues es que da igual la respuesta porque solo funciona en tu planeta. Y sabiendo que es un libro de ciencia ficción que nos está hablando como, de hecho ya nos está dando un poco de pistas de que hay algo más allá, ¿no? De que por todas las veces que le ha dicho de prepárate porque viene lo peor, siento que tiene que ver con que va a llegar algo, o alguien, y pues va como que a arruinar o cambiar por completo el entendimiento que tenemos de la Tierra. Y lo interesante no es solo que en temas sociales o materiales, sino también de la ciencia, de la física, de cosas que ni siquiera entiendo y van a venir a decirme que no sirvió de nada. Y creo que eso también tiene que ver con los números. No sé si es algo así como que son extraterrestres o algo que están dirigiendo a la Tierra y quieren dar un mensaje o no sé. Sí. Justo sí, estaba pensando en lo que lo que decían del control como político, ¿no? Sobre la ciencia y veía cómo, o sea, siento que en una parte, bueno, a ver, déjeme volver. En una parte dice como la ignorancia, habla de la ignorancia, ¿no? Y dice que pregunta si la ignorancia es una ventaja o una desventaja, ¿no? Y
en esta parte justo habla como el ser humano, a comparación de otras especies, quizás tiene como menos habilidades y así. Y se me hace bien interesante eso, porque sí es algo que me he preguntado también, ¿no? Y que dices, o sea, el ser humano por sí mismo, sin sus herramientas, ¿de qué tanto es capaz, ¿no? O sea, todo lo que la civilización que hay a nuestro alrededor depende mucho de las herramientas que hemos ido creando, ¿no? Entonces, en esta parte como sobre cómo, por qué necesitamos explicar y qué tanto conocimiento podríamos aguantar también, dice en este momento, en esa parte, algo como de que explicar las leyes, no, ¿cómo era? Es que no me acuerdo bien, perdón. Pero básicamente como que siempre estamos buscando la explicación del por qué, ¿no? Del por qué existimos, el qué hacemos aquí, el qué pasa después de nosotros, el cómo llegamos aquí, pero justo se pregunta si no sería mejor, si no es mejor esa ignorancia, y siento que la plantea esta ignorancia más bien como una protección, ¿no? Porque no sabemos si somos capaces de aguantar esa información, ¿no? Y creo que eso se vincula también con este tema de cómo la ciencia está controlada por los intereses políticos, porque al final conocimiento es poder, ¿no? Y al tener conocimiento, cuestionas lo que está pasando a tu alrededor y eso hace que seas más difícil de controlar. Entonces creo que eso también es un tema del libro, justo como dices, Mariana, lo vemos muy claro en los primeros capítulos, de que no cuestiones, ¿no? Y toda esta guerra ideológica, y aquí ya se está viendo más como en los científicos y en cómo los intereses políticos están dictando lo que pasa en este mundo científico. Sí, y ahorita algo que me hiciste pensar es que también en estos capítulos en particular, como que se nota un poco más mm, como las emociones, como, bueno, en el primer capítulo sin duda, ¿no? Porque es súper emotivo, pues, lo del papá y todo eso, pero me refiero más como a lo cotidiano, más allá de términos científicos o de tomar la decisión que tomó la otra chica, Wenhei o algo así. Aquí también el personaje pues te habla de su familia y te habla de cómo ve a su niño, e incluso te dice, no le tomes foto a él porque no quiero ver el número ahí, ¿no? Este, y cómo es que eso también impacta no solo en tu día a día, sino también en las profesiones y sobre todo en lo físico o en la ciencia, el, el decir justo este tema de quiero saber más de lo que sé o prefiero quedarme con lo que sé, ¿no? Claro. Que sí, estoy segura de que la gran mayoría de nosotros ha tenido esa pregunta, sobre todo hoy en día con las noticias súper alarmantes, que es como de, ok, quiero enterarme de lo que está pasando. Pero cuando te enteras es algo súper triste o súper fuerte y es como mejor ya no, porque te abrumas muchísimo y te preguntas, ok, ¿es mejor saberlo o es mejor ignorarlo? Porque al final mi estado anímico también se ve afectado y el afectar mi estado anímico afecta también en mi profesión y afecta también mis relaciones. Pero luego entra esta cuestión, bueno, pero es que si no sé nada, o bueno, si lo ignoro, pues me van a controlar. Y aquí es donde también entra la pregunta de los científicos, ¿qué tanto realmente saben y qué tanto solo están siguiendo estas normas o vamos a irnos por esta línea porque es lo que se necesita en la sociedad, más allá de realmente cuestionarse si lo que están haciendo funciona? Em, Iba a ser otra. Ah, los temas del chico este que presentan. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero es el que creó como la ciudad rural, que también habla de cómo él predijo lo de una cosa, ya no me acuerdo, si era como de la comida o algo así, que hacía como muchas predicciones y muchos le decían que tuvo razón y así. Este tema me llamó mucho la atención porque pensé como es más fácil creer que el dude viene del futuro y que te viene a avisar, que realmente hacerle caso a los científicos o a la ciencia y decir, ah, me está advirtiendo de que los pesticidas van a matar a mis plantas. No, 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 es más fácil decir, este dude viene del futuro porque ya estamos todos fregados, como había dicho, ¿no? O sea, en lugar de actuar en el momento. Y no sé cómo vaya.
a relacionarlo, porque también nos habla del arquero y el granjero. ¿Ustedes qué entendieron? ¿No les pareció interesante esa analogía del arquero y granjero? Yo lo relacioné, Mariana, con eso que te digo, que primero pues utilizan a los científicos, a la gente brillante, ¿no? Que es muy, muy brillante. Y una vez que ya aportaron cosas y que sacan provecho económico, político, pues van y ya le disparan. Es como así me pareció, como que, bueno, primero le doy de comer, lo nutro, lo mantengo bien mientras me está aportando el conocimiento que yo necesito para generar X producto o X conocimiento y explotarlo. Pero una vez que ya lo tengo, pues ya lo veo como ese pavo que ya era gordo, que estaba listo para comerse y ya lo desecha. Y a lo mejor esos como homicidios, pues no son homicidios, es que ya, pues como posees muchos conocimientos, secretos y demás, pues podrías ser un arma para ellos, ¿no? Entonces se deshacen del científico élite por intereses que ellos tienen, ¿no? Eso es como que así vi la, la relación entre el arquero y ¿qué? El El granjero. que dispara. Ajá, y el granjero, que ponía, No, pero creo que es interesante esa lectura que haces, pero creo que se relaciona más eh, con esta intriga o esto que no sabemos de los suicidios. Pero en cuanto al granjero y el arquero, creo que va más por términos físicos o para ampliarlo un poco más, científicos, que creo que sí es físicos, porque va muy directo a esta relación. Recuerdo que el arquero era que disparaba y cada vez se hacía un círculo más grande porque siempre disparaba al mismo punto, nada más que como disparaba al mismo punto, pues se iba abriendo más, ¿no? Este, y el granjero era más de estos pavos que entienden que todo, o sea, es como nosotros, creemos que todos los días va a salir el sol. Y siempre decimos, ok, a las 6 de la mañana sale el sol, a las 6 de la mañana sale el sol. Pero ¿qué pasa cuando un día ya no va a salir el sol? Que es lo que decían, que el granjero llega y mata a todos. No está hablando tanto de cosas burocráticas o políticas, sino más bien de los entendimientos que tenemos a lo que nos rodea, al universo, a las leyes de la física, que en este momento el protagonista, que no recuerdo cómo se llama, está viendo que no está funcionando como él cree. Y entonces entra aquí y no sabe si creerse este pavo que estaba suponiendo que todos los días iba a salir el sol y un día no va a salir, o si es más el arquero que nada más está viendo el punto en donde cae cuando realmente hay muchos más círculos alrededor. Y todo eso define al humano, o sea, solo sabemos que vivimos en el planeta Tierra y que está cerca a Marte y que está cerca a la Luna, pero es solo nuestro campo de visión, o sea, hay muchísimas otras cosas que no comprendemos y aquí viene el Liu Cixin a decirnos, ¿y qué pasa si todas estas leyes de la física no son verdaderas? O si lo que conocemos está todo mal ejecutado y ha hecho sentido a nosotros, porque todos los días ha salido el sol, pero solo porque es muy poca la probabilidad, ¿no? Y justo se han cumplido los parámetros para que se cumpla esa probabilidad. Ay, qué bueno que dices lo de el arquero, porque no había entendido bien. Yo entendí que era como que un punto y se movía y hay otro, cada uno a 10 centímetros, y no entendía. Entonces ya ahora entiendo como que en el mismo punto y se va agrandando. Ah, ok. Sí, tal Y vez ahorita si es que Luis sí logra conectarse, tal vez nos pueda explicar mejor, pero según lo que entendí es que el círculo, o sea, como que en donde el mismo dispara se va abriendo cada vez más, pero se cree que está cayendo como en el mismo punto, pero tampoco me quedó muy claro. ok. Y el del granjero, ese me gustó bastante porque justo lo vinculo más o menos como tú, como de eh, igual el día a día, ¿no? Lo que vas viendo y las leyes que se van cumpliendo, como lo más simple de que sale el sol, ¿no? O sea, es como que, ok, todos los días sucede esto, todos los días se hace de noche, ¿no? Entonces son como como las leyes de la física, ¿no? Básicas, y es como lo están viviendo
estos científicos, estas personas, al pensar que todo eso puede no ser real, ¿no? Me gustó cómo lo hicieron con el billar, cómo se explicó, porque justo hay momentos súper complejos y en este momento dije, entiendo lo que está pasando. Lo bajó a términos comunes, vaya. Entonces eso me agradó mucho y pues me hizo pensar mucho en eso, cómo eh, al final es destruir la idea que tenemos de realidad, ¿no? Que quizás se puede reconstruir, ¿no? Pero al final que todo lo que pienses y veas como verdadero, descubras que no necesariamente lo es, sí es pues una ruptura muy grande, ¿no? Y te hace pensar en como lo frágil que es la comprensión que tenemos del mundo, porque como dices, vemos solo lo que tenemos enfrente. Entonces, si lo que ves no es lo que es y lo que has estado pensando, pues es así de que eh, descontrol, caos, ¿no? Y creo que quizás eso también tiene que ver con esta idea de qué tanta información podemos tener, porque al final al menos en mis términos, esta parte de la ignorancia como protección, la información, yo pensé mucho en la religión y la religión al final surge para poder explicar esta realidad, ¿no? Al no tener una explicación, es como que, ok, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo nos damos un sentido? Y tiene, o sea, es como con tanto fervor cree cada quien en su religión y en su modo de vida, que dices, si al final eso se prueba, si se probara y se dijera, lo que es esto, que el mundo se volvería completamente loco, o sea, sería, y eso es lo que me hizo pensar esto también del granjero, y así como si en ese momento en el que los pavos, en lugar de darles de comer, los mataron, pues los mataron, ya no supieron, pero qué gran ruptura de su realidad, ¿no? Y de lo que piensan que es. Sí, de hecho es un gran tema porque también nos introduce un poco al ser un poco más humildes. O sea, sí, ok, elegimos el conocimiento en lugar de la ignorancia. Ok, pero entonces tenemos que ser un poco más humildes en decir, soy una pequeña nada en el gran todo, ¿no? Porque también plantea esta pregunta, creo que es en el cuarto capítulo, en donde dice, bueno, no lo dice tal cual, pero plantea la pregunta de qué es más real, el mundo que hay afuera de las paredes o adentro de las paredes, ¿no? Que igual podemos decir adentro del planeta Tierra o fuera del planeta Tierra. Y bueno, esto lo relaciono con los desposeídos, les voy a contar por qué, ahora que hay tiempo. Este, en el primer capítulo de los desposeídos, no es spoiler, bueno, más o menos, pero sale luego, luego. Úrsula te habla de un muro y dice que la importancia del muro no es en sí el muro, sino la idea de este muro y de lo que hay adentro y allá afuera. Pero el truco es que dependiendo el lado en donde estés del muro, tú vas a decir qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera, o qué es lo que está protegiendo, o qué es lo que está separando. Es decir, depende mucho de tu perspectiva si tú crees que el muro te protege o si te encierra, o si está encerrando al resto o protegiendo al resto. Y creo que esta analogía de qué es más real, el mundo de acá o lo que está afuera, se relaciona mucho con eso y con esto de la humildad, porque es decir, todo lo que, o sea, el que haya salido el sol a diario me hace sentido, esta es mi vida, pero puede ser que en otros lados no salga el sol, ¿no? Puede ser que funcione diferente, que el sol sea azul, que sea verde, y esa humildad nos va a poder permitir también el no solo conocer más, sino también poder interactuar con más personas, con otras especies. Sí, sí, sí. Y bueno, tal vez aquí me debrayo mucho, pero también lo relaciono con las clases sociales. O sea, así como para nosotros diario sale el sol, para otras personas no, ¿no? Así como diario podemos tener agua o podemos comer, para otras personas no. Y estar conscientes de eso, ser así de humilde, también nos hace ser más empáticos con esas personas que no tienen comida o no tienen alimento o literalmente no sale el sol, ¿no? Este, y el otro punto era relacionado con lo que mencionabas, Rose, que hiciste el enlace con la religión. Sí. Creo que es así como súper directo y súper preciso,
porque también hablan de un punto de que la física ha ido perdiendo la concisión y claridad de sus teorías prácticas. Y esto lo dicen en un punto, creo que están explicando lo del billar y así, lo dicen en un punto de que la física es tan compleja que a veces hasta se vuelve vaga. O sea, los entendimientos y las leyes y etcétera pueden ser tan complicadas que podemos llegar a la religión, que podemos llegar a la iglesia y decir que hay algo más porque no logramos comprenderlas, aunque sí tengan un sentido, ¿no? Y yo lo vinculé también a que al final puede ser tan perjudicial como las drogas o la manipulación, tanto el creer completamente en la ciencia como en la religión o etcétera, pues puede ser bastante perjudicial para no ser tan humilde como podríamos serlo para empatizar con otras personas, ¿no? Adelante, Ana. Fíjense que a mí también me hizo pensar eso de que, pues, ¿qué consecuencias va a traer el, el haber modificado genéticamente los alimentos? Y que es algo que ya comemos y que no, como es nuevo esto, pues no sabemos cuáles son las consecuencias. No sé en qué año fue escrito el libro, pero pues me estaba pensando, yo que no quiero comer nada de eso, pero pues ya todo está modificado genéticamente, ¿no? Entonces yo no puedo ya tener esa elección porque no me la dan, porque ya no sé, no hay manera de que yo pueda decir esto si no está modificado o no. Y pues son cosas que tú dices, pues es que aunque yo no quiera, como pues comer comida que no sé cuáles son las consecuencias a largo plazo, pues tengo que comerla porque no sé manera, no soy científica, no sé manera, no tengo forma de averiguar si es genéticamente modificada o no. También me hizo ver como que el escritor ya nos está diciendo que en unos años próximos casi que mucha población vivirá en las zonas urbanas y muy poquita en las zonas rurales. Y esos ya lo dijeron y lo estamos viviendo. Ahora las ciudades están creciendo verticalmente, ¿no? Entonces, me quedé pensando, pues sí, esto de los alimentos, la producción, somos tantos que cada día los alimentos son menos nutritivos porque los suelos están deslavados, porque se no dejan, como reposar la tierra, pero aparte los están modificando y no solo son poco nutritivos, sino también podrían tener consecuencias a nuestro organismo por esa modificación, ¿no? En eso me hizo pensar también. Sí, sí, muy, muy cierto. El libro fue escrito en 2006, o sea, prácticamente es ayer. O sea, y creo que tampoco tengo muy buena respuesta a eso de, pues, cómo comer algo que no es algo nutritivo, o bueno, algo saludable o no modificado, porque literalmente todo lo hemos modificado, ¿no? O sea, ya es raro que no. Pero creo que también tiene que ver con lo del progreso. O sea, el saber utilizar nuestras herramientas, nuestro conocimiento a favor de nosotros, ¿no? A favor del planeta Tierra, en lugar de, pues, el capital, etcétera, etcétera. Es que aquí todavía no sabemos a dónde nos quiere llevar el autor. Todavía, o sea, lo que está haciendo es prepararnos, llenarnos de preguntas, intrigarnos, y yo, o sea, y todavía no nos responde a dónde quiere llegar. Pero eso que dices de las que la mayoría ya va a ser urbano, pues literalmente sí lo estamos viviendo. O sea, ya ahorita es súper difícil poder tener reservas o así, que estamos intentando cambiarlo, ¿no? Pero de aquí a que se cumpla, pues quién sabe. Y lo peor es que también está como esta carrera espacial o estos términos, ya relacionándolo con lo que creo que va a llevarnos la novela, la carrera espacial y decir es que
todavía ni siquiera hemos resuelto los problemas que tenemos aquí y seguramente van a llegar problemas espaciales, ¿no? O exteriores, que también podemos relacionarlo con Don't Look Up y todo esto. Y si ni siquiera sabemos cómo utilizar los celulares adecuadamente, ¿cómo vamos a saber utilizar la energía del sol, por ejemplo, ¿no? Que no sé si vieron la noticia que China ya está haciendo un sol artificial casi casi. Está, y No, está no la súper vi. interesante que estamos leyendo a un chino en 2006, o sea, no sé, yo necesito de que ya nos diga qué demonios, o al menos que Luis se conecte, que le aprende un poco más, bueno, digo, sabe un poco más de términos científicos y alimentarios. Pero pues lo cierto es que estoy muy intrigada y muy picada con el libro. O sea, creo que aunque hay ciertos términos o ciertas cosas que se me complican, aún así el autor logra mantenerme ahí. Y lo que me gustó mucho de estos capítulos es que pues vimos a esa persona, ¿no? O sea, el que nos contara de que va a tomar fotos y de que pinta y de que prácticamente se enamoró y de que en sus obras estaba ahí la chava todo el tiempo y sus ojos y todo eso. Me encantó, era algo que creo que le había faltado y, y creo que complementó mucho los temas fuertes con, bueno, todos son fuertes, pero los temas como científicos y físicos y así con cosas que cualquier mortal se puede relacionar, ¿no? Y igual hablando de esto de la comida, es un tema que me he percatado más últimamente porque estoy como intentando ser más sana, ¿no? Y algo que me ha servido, igual y te sirve, Ana, es leer siempre los ingredientes, porque al final, bueno, regularmente sí son reales, los ingredientes que manifiesta, y ves como cuál es el primero que sale y así, y eso te dice mucho de qué contiene el alimento, ¿no? Como si el primero es azúcar, ya sabes que tiene un montón de azúcar. Entonces, eso me ha servido mucho, igual y te puede servir, pero sí es cierto que es una lucha constante porque dices, ¿cómo es posible que nuestra comida del día a día esté tan mal, ¿no? Como lo regular, lo que obtenemos así de que de primera mano, está muy mal y para poder comer algo que esté libre de esto, tienes que ir a una tienda específica, buscar algo orgánico que además es mucho más caro, entonces mucho menos accesible a la mayoría de la población. Entonces sí, entiendo tu frustración con esto y me identifico. Y lo que decías, Mariana, también de que nos metió ya más historia un poquito, podría decir literaria, no sé, más hacia, sí, contándonos sobre una persona y en términos de la gente común. Igual me gustó mucho. De hecho, confieso que por momentos dije, no sé si deba seguir leyendo esto. Como que pensé en abandonar, pero dije, no, no. Así retándose uno es como aprende. Entonces decidí seguir con el libro y también me gustan esos momentos en los que ya nos cuenta un poquito más de la historia común, vaya. Algo que quería decir, que me intrigó mucho, pero que no le encontré una explicación, fue este tema del juego que estaba jugando la mujer con realidad virtual. No me acuerdo cómo se llamaba también. Creo que es un obstáculo que tenemos todos, es que los nombres son muy poco comunes para nosotros, entonces se confunde muy fácilmente entre personajes, ¿no? Así de que no sé quién es quién, no sé cómo se llama, pero pues vamos a irlo logrando. Y ella estaba jugando este juego que se llamaba Los Tres Cuerpos, en una página web que decía Tres Cuerpos. Y yo dije, esto sin duda es importante porque lleva el nombre del libro, ¿no? Entonces, sé que eso lleva importancia, solo que no llegué a entender exactamente qué era, pero me llamó mucho la atención esta parte de la realidad virtual, porque me pregunté, justo este libro se escribió en 2006 y digo, qué tantos avances había en cuanto a la realidad virtual en ese momento, ¿no? Entonces me puse a investigar y ya lo que encontré fue que en cuanto a la idea de la realidad virtual ya lleva mucho tiempo, desde los 60 empezaron a hablar de eso y hubo como los primeros antecedentes, ¿no? Que eran como lentes con pequeñas cosas pegadas que te hacían ver un poquito más el movimiento y así como que hubo antecedentes.
sobre todo en el cine ya se vio más como la conocemos actualmente, empezó en las películas de ciencia ficción pero para el 2006 aún no había tal cual una realidad virtual, así como la mencionan en el libro. Y eso se me hizo muy interesante porque, o sea, tiene sentido porque es futurista, pero me gustó que lleve esta parte de, como lo hace, como hablan del el otro científico que predecía las cosas, igual como una especie de predicción que hizo Liu Cixin. Entonces, me pareció muy bueno ese tema y aunque no entendí plenamente qué era el juego, y tal vez eso es la intención, ¿no? Intrigarnos un poquito al respecto y después nos cuentan. Sí, justo yo creo que los que vienen como que nos van a dar un poco más de contexto, a menos que sea otro salto en el tiempo, pero esto que dices de que en el 2006 no había la realidad virtual como ahora, creo que justo eso es a lo que le tira la ciencia ficción, o sea, todas estas creaciones literarias de ciencia ficción como que siempre le han tirado a cómo va a ser el mundo, ¿no? O sea, como por ejemplo el creo que se llama literal Viaje al Futuro o algo así. La película esta súper famosa que es de como de tres partes y que le tiraba a las patinetas voladoras y todo esto que en ese entonces no existía Vol- ni para nada. Volver al futuro. Eso, Volver al Futuro. Gracias. Este, y que al final, pues sí se crearon varias cosas. Y creo que eso es algo de súper valor de los autores en general de todos, pero de ciencia ficción se destaca porque es como, a ver, ¿cómo podemos jugar a cómo la tecnología va a cambiar el mundo o qué es lo nuevo que va a llegar? Y ahorita lo pudimos ver como súper en corto, ¿no? Creo que le atinó precisamente a la realidad virtual. Adelante, Ana. Gracias por el tip de leer las etiquetas. Fíjense que regresando a esto de los alimentos, yo creo que no le hemos dado la importancia o no hemos visto el impacto que estos alimentos modificados y ultraprocesados van a traer, qué consecuencias van a traer a nuestra salud. Pero yo hago muchos exámenes médicos a jovencitos así como ustedes y nunca en mi vida había visto tanta depresión, tantos así, chicos que tienen 5 años tomando antidepresivos, 10 años, y entonces se habla de que estos alimentos que están ultraprocesados, que son muy altos en azúcar, modifican esa microbiota que vive en nuestro estómago. Y esos microorganismos, Luis es el experto, esos microorganismos pues ayudan a tener una buena digestión y por lo tanto absorber los nutrientes con mayor eficiencia. Pero también esos microorganismos producen neurotransmisores como la serotonina que nos permiten tener una salud mental mejor y además tener una comunicación cerebro-intestino eficiente. Y la obesidad está altamente relacionada con que se pierde la comunicación intestino-cerebro y entonces el paciente nunca le llega la sensación de saciedad y por eso está come y come y come. O la depresión está relacionada a que un desbalance de esa microbiota por este tipo de alimentos está trayendo o está impactando la salud mental y como consecuencia tenemos ansiedad y depresión. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención que no es posible que muchachos de 25 años, 30 años tengan alto índice de depresión, ¿no? Sí, la verdad sí llama la atención, pero creo que también, creo que hay muchísimos factores que tienen que ver, o sea, no digo que no exista la depresión o de que no tenga que ver la comida o así, pero también está las farmacéuticas, ¿no? De que dicen, ay, no, es que estás deprimido, tómate esto, es que tienes ansiedad, tómate esto y ya, catalogan a todos como quieren, cuando realmente hay personas que tal vez no lo necesitan y solo necesitan una vida mejor, un trabajo bien pagado, tiempo libre. em, y también, no sé, por ejemplo, el uso de los celulares o cosas así también es quienes generan depresión. O que los mismos que también etiquetan a las personas como autodiagnosticarse y todo esto, que en lugar de ayudar, perjudican mucho más.
y luego relacionarlo como con la comida o con lo que consumimos, etcétera, pues se vuelve como todo un caos de ni a quién irle, ¿no? Sí, Bienvenido, Luis. Gracias, buenas noches. Perdón, me tuve que, bueno, no importa, pero aquí estamos. Pues qué interesante que hablen del caos, porque justamente lo caótico tiene una alta relevancia cuando hablamos de físicamente del problema de los tres cuerpos. ¿Por qué hablamos del caos? El caos se da cuando pequeñas alteraciones en los primeros estímulos, en los primeros impulsos, o en las primeras medidas, por ejemplo, desde dónde sale una partícula y hacia dónde se dirige, que es la idea del acelerador de partículas, nada más poniéndole mucha energía, alterando en algunos sistemas, alterando las principales interacciones, por muy poquito llegan a tener lo que le llaman reglas caóticas o comportamientos caóticos, que significa que son variables que no se pueden medir, que no siguen una secuencia lineal, sino que llegan a tener números que muy rápido suben o bajan muy rápido, eso para tener una idea muy general de lo que es el caos. Cuando llegamos al caos, hay un punto en donde el ser humano parece ser, aquí me lo pueden cuestionar con epistemología de la ciencia, parece ser que el ser humano pues tiene una limitante para poder conocer todos estos fenómenos, sobre todo al menos de la idea que nosotros tenemos de la ciencia, ¿no? Entonces, estaba escuchando un poquito de lo que podía escuchar y ahorita que si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de la ciencia ficción, esto Mariana lo sabe bastante bien, la ciencia ficción, la diferencia que tiene con la fantasía es el uso o es el entendimiento que se le da hacia dónde proviene de dónde proviene, por ejemplo, en la ciencia ficción tenemos a la tecnología. La tecnología la podemos ver como un antagónico o un contrario de lo que viene siendo la magia. La magia, viéndolo, posicionándolo en la fantasía. Esta línea divisoria entre la magia y la tecnología, nosotros podemos decir que la tecnología es algo que crea el humano, que podemos separar entre diferentes componentes, entre sus partes, podemos ver que es un sistema que se compone de tal cosa, si esta cosa no funciona es porque no va a funcionar esto, y tiene una lógica que hoy en día se sustenta con lo que es la ciencia y tecnología, ¿no? O sea, viene una de otro. De otro lado tenemos a la magia. La magia es lo mismo que la tecnología, simplemente que no entendemos que el ser humano no lo hizo, o ya sea que se lo damos a otras cosas, a otros dotes espirituales, sobrenaturales, etcétera, o son de alguna fuerzas, herramientas, poderes, etcétera, 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 que no entendemos su naturaleza. Cuando no entendemos la naturaleza de algo, eso es la línea entre la magia y la tecnología. Y así podemos ver la línea. Esto se extrapola a la literatura en la ciencia ficción, de un lado la tecnología y la fantasía, del otro lado la magia. Vas a ver en la fantasía la magia, los sistemas de magias, y en la ciencia ficción vas a ver las tecnologías. Por ejemplo, hablaban de la realidad virtual, pueden hablar del mismo Star Wars. Curioso que, por ejemplo, si en Star Wars, digo Star Wars porque es la más popular, se van a dar cuenta de que hay cosas que son magia y cosas que son tecnología y las mezclan todo el rato. Uno de los topos o de los tropos importantes en el género de ciencia ficción que ya hemos comentado aquí es que los personajes principales, normalmente heroicos, son científicos. Y fíjense cómo aquí en este libro todos, absolutamente todos, tienen algo de científicos, ¿no? Que si es el físico aplicado, que si es el médico que es amigo de no sé quién y trabaja en la nave espacial Chengdu porque es el médico muy, muy pro. Esto es muy normal en la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque ellos son los héroes y ellos son los que encausan todos estos dilemas, todos estos problemas. Si algo va a tratar la ciencia ficción o debería tratar, son estos temas que tienen que ver con la filosofía de la ciencia. Uno de los temas importantes en la filosofía de la ciencia es la pregunta de si el ser humano es capaz de entender toda la naturaleza del universo. Y es aquí donde llega Liu Cixin a poner su narrativa y a ponernos. De entrada, el título se llama El dilema de los tres cuerpos. Es un dilema que no tiene, exacto, se muere la ciencia. Ese es el punto en donde se muere la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se posicionaba como la herramienta lógica, racional, que nos va a permitir
usándolo freudianamente, penetrar la naturaleza. Ahora nos damos cuenta, o parece ser, que no podemos penetrar toda la naturaleza, ¿sí? Esa no posible penetración de la naturaleza genera problemas. Problemas que parece que suscitaron el suicidio de Yang Dong. ¿Por qué? Porque así como Liu Cixin nos habla de China, nos habla de las ciudades, de cómo están tan bellas, de cómo no hay problemas en todo el mundo prácticamente, se vive en un momento de paz, también nos está contando que aquello que creemos que es la ciencia, bien puede ser un arquero perfectamente sincronizado en lanzar la flecha 10 centímetros después. Y nosotros, que somos bidimensionales, que estamos al nivel de solamente poder entender el agujero, pero no poder entender por qué se crea, ni por dónde viene la flecha, ni nada de eso, nos queda con eso. Pero un día el arquero puede decidir nunca aparecer. Y ahí, lo que nosotros entendíamos como las leyes fundamentales de la física, haciendo el símil con lo que quiere decir Liu Cixin, nos damos cuenta de que todo ese edificio teórico que se fue construyendo por los físicos teóricos desde antes de Newton, entonces es aquí donde vemos el contraste de las ideologías, contraste de la ideología occidental con la oriental. En occidental, pues tenemos nuestros nombres, nos conocemos muy bien porque nos han bombardeado con ellos. Newton, Einstein, Bohr, Leibniz, Laplace, Poincare, todos ellos formaron un edificio, que es el edificio con la matemática, con otras ciencias, generaron el edificio de la física. Tú, si eres un trabajador que se dedica, ok, perdón, es que vi un mensaje ahí. Pero bueno, si tú eres un trabajador que se dedica, tu identidad es ser físico teórico. Tú te dedicas a construir el edificio que se llama física, a construir la ciudad que se llama física. Y es un edificio que se construye con postulados. Esos postulados son las leyes fundamentales de la física. Pero ¿qué pasa si llegan y te dicen, oye, con el ejemplo que le hace el que fue novio de Yang Dong a Chang, que le hace con el ejemplo de las mesas de billar, le dice, te puedes dar cuenta que las leyes físicas son invariables en el tiempo y el espacio. Sin embargo, no hemos llegado al límite de la ciencia, en donde esas leyes ya no son universales. Y nos damos cuenta que desde un inicio no fueron leyes universales. Ahora lo voy a trabajar desde la geopolítica, desde un nivel ideológico. Desde un nivel ideológico, que estas personas, estos edificios que se construyen con supuestos, elaboran todo un sistema que en este caso viene a romperse con lo que es el sistema occidental, que podemos decir que viene de Estados Unidos, anglosajón, liberal, capitalista, etcétera, 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 de la cual la ciencia, como la entendemos, no se puede escapar de ella. Entonces, este sistema de ciencia que no se puede escapar de ella, Liu Cixin nos lleva al punto de preguntarnos si es tecnología o si es fantasía, en el sentido en el que nos damos cuenta de que hay cosas que no entendemos. Y luego hace un ejemplo muy bueno materialmente con el personaje, y es el ejemplo de la cámara. La cámara, que es la Leica, estamos en el 2005, ¿no? En el libro. La cámara es del 80 y tantos. Él sabe que está usando una tecnología de alguna forma anticuada. Sin embargo, sabe que es tecnología. Y sabe que él sabe operar esta tecnología. Su esposa no sabe operar la tecnología. Para la esposa, la cámara tiene mitad magia, mitad tecnología. Para el hijo, la cámara es completamente magia. Nada más le da un clic y aparece la foto. Para él, para Chang, es completamente tecnología. Él puede separar las partes, limpiarlas, volverlas a poner y que sirva la máquina. Sin embargo, pasa algo muy interesante en la máquina, que es que salen unas cifras, ¿no? Es aquí donde entramos al misterio de la novela. Se da cuenta por sus registros, por llevar una bitácora, básicamente, fíjense, esto está muy interesante, se da cuenta por ser científico, esto solamente vive en la ciencia ficción, este tipo de personajes. Por ser científico, se da cuenta de que es una cuenta regresiva y comienza a hacer experimentaciones.
se comienza a experimentar, a experimentar, a experimentar, a experimentar, a eliminar variables, hasta darse cuenta que lo que sucede con las cifras no tiene que ver con un problema, que no tiene que ver con algo puramente técnico. Cuando dice esto en el capítulo, se rompe el género de ciencia ficción. Y en ese momento, el personaje cruza el arco de el mundo que conoce, de que es el de la tecnología, a entrar al mundo mágico, que incluso le dice, esto que me pongan aquí las cifras es algo sobrenatural. Esto es un ejemplo vital de cómo se hace una narración de ciencia ficción y los tópicos que toca, y cómo las contrarre, o mejor dicho, cómo las iguala, que igualar, si recuerdan sus matemáticas, el igualar también es como poner una diferenciación. Entonces, a la misma forma en la que iguala, hace una diferencia entre lo que es la fantasía y la ciencia ficción con base a la relación que el ser humano tiene por el entendimiento que tiene sobre esa naturaleza. Cuando esa naturaleza deja de ser de las leyes fundamentales universales de la física y nos damos cuenta que deja de ser universal, en ese momento, eso que creíamos que era ciencia, dejó de ser ciencia, dejó de ser tecnología, ahora se convierte en magia, ahora se convierte en religión, ahora se convierte en dogma, ahora se convierte en sesgo, ahora se convierte en ideología. Fíjense cómo para nosotros, completamente occidentales, el que se rompa la idea de la ciencia como algo dogmático, algo que vemos que es imposible que la ciencia no sea dogmática debido a que tiene un método, debido a que tiene su verificabilidad, todo este tipo de cosas, se rompen. Esto es la belleza literaria que Liu Cixin pone aquí y pone a sus personajes en la situación de. Entonces, veremos a nuestro personaje Chang con todos estos personajes que ya entendió, que ya entró al mundo de la fantasía. Pero así como se dice, y este es un ejemplo de cómo los extremos se tocan. Y tan fácil puede saltar de la fantasía a la ciencia ficción. Y es así como escuchar que la teoría de cuerdas, que escuchar que el acelerador de partículas, todas estas cosas no se diferencian de escuchar palabras como Eucaristía, misericordia, perdón de Dios, el Espíritu Santo. O abracadabra. O abacadabra, o Sagitario, o Capricornio, o escuchar sobre el Tao. Todo esto se ancla en una forma que mediante la cultura proyectamos rituales para entender esta adaptación. Muy Tauro, esto es muy Tauro de mi parte seguro. Entonces, de esta forma, si algo tiene la ciencia ficción, y por eso voy a tomar mucho el énfasis de la relevancia de el género y la diferenciación de géneros en la literatura y hacer bien las separaciones, es que la ciencia ficción diagonal la fantasía nos permiten llegar a estas filosofías y nos permiten de esta forma extrapolarlos a nuestra cotidianidad para darnos cuenta que nuestra cotidianidad no es nada, es simplemente la combinación casual de lo que diría aquí Liu Cixin como un equilibrio dinámico temporal. Yo les recomiendo que se avienten por Wikipedia lo que es el dilema de los tres cuerpos, se van a meter lo que es termodinámica, van a ver lo que es y van a ver cómo vivimos en un equilibrio dinámico. Y nosotros somos esa relación entre la mesa de billar, el golpe que da la persona, que sería el primer cuerpo, que sería el segundo cuerpo, la bola blanca, y el tercer cuerpo, la bola negra, pero que no se atrevieron a hablar en la literatura todavía. Todavía no vinculaban al tercer cuerpo, nada más nos hablaron de dos cuerpos, que era la bola negra y la bola blanca. Nos vamos a dar cuenta que cuando metemos al tercer cuerpo, vamos a llegar a un punto de caos. Nada más por agregar una variable más que va a romper todo nuestro edificio teórico. Y es aquí donde la próxima guerra, o es aquí donde el próximo desequilibrio se va a romper al punto de tener que hacer una importancia planetaria, galáctica, universal en la historia, ¿no? No, hombre, pues muchas gracias. Necesitábamos un análisis así de científico. Este, este, bueno, literario, científico. Este, me encantó cómo expusiste
el brinco de ciencia ficción a fantasía y fantasía a ciencia ficción, que al final es como un todo. Y eso me recordó a la conclusión que yo había llegado, que pues todavía falta mucho pensarlo y repensarlo, pero era que la posible diferencia que puede haber entre fantasía y ciencia ficción es lo que uno determina como naturaleza. O sea, si yo determino que el celular es naturaleza, entonces puedo decir que es magia, ¿no? O si determino que, no sé, el piar de los pájaros es, no, bueno, para algo más específico, la presa de los castores es tecnología, entonces esto va a ser ciencia ficción, ¿no? O sea, creo que se pueden hacer esos brincos como tú dices, bastante interesantes porque justo yo me preguntaba si la ciencia ficción era diferente a la fantasía o si eran uno o cómo se relacionaban y creo que pues aquí es más como un complemento, es parte de los tres cuerpos. Bueno, y esto me hace pensar que si aquí Liu Xixing nos plantea que lo que para nosotros es tecnología, es ciencia y nos hacía sentido, pierde todo el sentido al meter un tercer cuerpo o al meter otras cuestiones, o sea, que nos demuestran que no tenemos toda la razón o que nos hemos equivocado. Puede ser que lo que nosotros consideramos tecnología, ¿qué tal si alguien de otra galaxia o de otro mundo, lo que hacemos nosotros es magia, al final, en lugar de que sea tecnología? Entonces también terminan eh, planteando esta cuestión de qué somos para el exterior, ¿no? Para la realidad que está fuera de nosotros. O si no es magia, ¿qué tal si consideran que la ciencia es algo así como lo que nosotros llegamos a considerar a los fervientes católicos de ir a la iglesia todos los días, ¿no? Y creo que esos planteamientos son precisos. Ajá, lo que comentaba del muro, justo es que hice una relación de los desposeídos, como siempre. Este, mm, y algo que te queríamos preguntar, que si nos puedes explicar un poco mejor si es que lo entendiste, puedes decir que no lo entendiste también, es lo del arquero. O sea, porque creo que lo de los pavos y esto es un poco más claro, pero lo del arquero no sé muy bien si me quedó claro o sea, lo que entendí era que como que se lanzaba la flecha y se iba haciendo cada vez más grande el círculo, pero no se podía ver más allá de ese círculo, pero no sé si va por ahí. No, creo que lo rebuscaron bastante, ¿no? Es la misma moraleja. O sea, tanto la del arquero como la del granjero es la misma moraleja. Eh, Solamente que la del arquero es un poco más abstracta. ¿Por qué? Porque ya te pide pensar en seres bidimensionales. Entonces, ¿para qué diferenciarla? No tengo idea. Ya veremos más adelante si tiene alguna relevancia. O no sé si tenga que ver con algo, con ciertos antecedentes, tanto literarios chinos como de algo. Desconozco la referencia en ese caso. Pero el arquero, como yo lo entendí, imagínense, viene un arquero. O sea, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del arquero, ¿no? Desde el punto de vista del arquero, él agarra su arco, agarra su flecha, siempre a la misma hora se para tirar su flecha y la tira a la diana, ¿no? La diana pensemos que es un cartón. Y cada vez tira, la primera vez tiró en el centro y luego 10 centímetros más tiró así a la derecha, luego 10 centímetros más a la derecha y tiró, luego 10 centímetros más a la derecha y tiró. Entonces, ahora imagínense que ustedes, que somos seres bidimensionales, que vivimos en ese cartón, o sea, en esa diana. Para nosotros, cada día a la misma hora se va a poner un nuevo agujero 10 centímetros a la derecha del otro. Y así, para nosotros será lo más cotidiano. Y entonces, pero ¿qué pasa si un día el arquero dice, no, ya voy a dejar de lanzar mis flechas o se me acabaron, ¿no? Pues para los seres bidimensionales, puede ser que el arquero, como ni siquiera entienden qué es un arquero, ni siquiera entienden la complejidad de qué es un arquero, qué es una flecha, por qué lo hace, nada más ellos entienden que hay un agujero en la diana. Pues para ellos ha sido así desde siempre y así será para siempre, o sea, desde que nacen y para cuando mueran. Pero nada quita, así como nosotros el sol, por ejemplo. Sin embargo, nada quita
nosotros estamos muy seguros de que el sol mañana va a salir, ¿no? En esta mala expresión, ¿no? Pero nada nos dice que el sol mañana no salga. Es como las hormigas que saben que va a caer una hoja y se la van a llevar, pero no saben exactamente si va a volver a caer la hoja, si alguien la tira o si no la tira, etc. Exacto. Entonces, visualicémoslo desde el punto de vista de estos seres. Perdón, entonces el del granjero es lo mismo, nada más que con pavos. Y tiene más sentido esto. ¿Y por qué es menos abstracto? Imagina, nosotros somos pavos, tal como dice Mariana, somos hormigas, ¿no? Somos pavos, a nosotros pues vivimos en la misma jaula, todos estamos juntos, nos juntamos los miércoles a leer, etcétera, etcétera, a platicar, allá se contaron los chismes los pavos de acá, etcétera, etcétera. Todos sabemos que va a las 10 de la mañana viene un granjero a darnos de comer. Entonces empezamos, hay un pavo científico, obviamente, y les empieza a decir a todos, oigan, si se dan cuenta, a la misma hora, les explica qué significa una hora, viene el granjero y nos viene a dar de comer, y eso va a ser así por siempre en la eternidad. Y resulta que el siguiente día fue Acción de Gracias. Y lo que se esperaban como una bonanza venida de los alimentos, en donde todos iban a hacer la comunión con ellos, pues hicieron la comunión en la muerte, ¿no? O sea, hicieron un genocidio para alimentar a otros. Pues los pavos pudieron hacer patrones, que esto lo hacen las inteligencias artificiales, lo hacen, ni siquiera inteligencias artificiales, lo hacen códigos de computadora, pueden detectar patrones, y con esos patrones forman todo un edificio teórico, ¿no? Es como decir, la velocidad de la luz es esta, en el vacío. Y con eso fundamentas qué significa energía, qué significa masa, con eso haces con eso haces tu teoría de la relatividad general especial, y formas así, ves entiendes que es un agujero negro, o sea, formas todo un edificio. Pero si al final te dicen que lo primero con lo que lo basaste, que fue la medida de la luz en el vacío, no es universal, todo ese edificio se desploma. Y este es el punto en el que entramos. Ese es justamente, ese edificio desplomándose, es algo así como el edificio está desplomado y no está desplomado, en el sentido de que es la relación que tenemos entre la tecnología o lo que entendemos, o lo que creemos que entendemos, y la magia de aquellas fuerzas que no podemos entender y que existen. Lo que se propone en la novela es que hay un punto, y también lo dice la filosofía de la ciencia hoy en día, de que hay un punto en el que no podemos entender la realidad. O sea, no podemos llegar a entender más allá de lo que es un granjero, de lo que significa el Día de Acción de Gracias para ese granjero. O no podemos entender el mundo del arquero, porque simplemente no tenemos la adaptación para ello. O sea, materialmente nos es imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando en las leyes de la física llegan a esos extremos, ¿no? Llegan a esos extremos de el acelerador de partículas no es otra cosa más que agarrar una partícula, mandarla con una velocidad brutal, casi cercana a la velocidad de la luz, por unos tubos por kilómetros, para que se peguen unas a otras así. Acelerador de partículas, se pegan, y cuando se pegan, las partículas se rompen. Cuando se rompen, tratan de detectar las partículas pequeñas que se rompieron. Y así dicen, ah, pues mira, se compone de esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, que es lo mismo que la bola de billar, por ejemplo. Entonces, ahí nada, estamos trabajando de dos cuerpos. Cuando se conectan tres cuerpos, ya se puede dejar de medir. Ese es el punto del límite, es el punto donde ya no podemos llegar más allá. Y lo hay en muchas cosas. Hace rato mencionaban que algo, incluso la idea de tecnología y de ciencia ficción y de fantasía no se puede romper en este sentido. ¿Por qué? Porque así como para Wang, él entendía todo de la cámara, la Leica la entendía toda, la usaba a la perfección, entendía. Su esposa la usaba a medias. Entendía que es algo que hizo el humano, pero no entiende que es un obturador, no entiende que tiene que modular la luz, no entiende que tiene que tomar cierto tiempo para tomar la fotografía, no entiende nada de eso. Ella nada más llega, se posiciona en un lugar, toma la foto. Eso es mitad magia, mitad tecnología, o sea, no entiende y sí entiende. Luego está el hijo, que es Dong Dong, Dodo o algo así. Para el hijo, la cámara es completamente magia. O sea, él ni siquiera entiende que es una fotografía, no entiende el proceso, él nada más llega y da clic y sale como acto de magia. Ese es un ejemplo para que veamos cómo
Hoy en día vivimos con eso. Usamos toda esta tecnología que no entendemos ni cómo usar, ni cómo se usa, ¿no? Vi que hablaban del caso del teléfono celular. Entonces, pues es muy interesante cómo el punto del que Liu Cixin nos llega, ¿no? Ahorita pues tenemos este misterio que mueren asesinados o suicidados los investigadores, los científicos de élite, ¿no? Y pues hay que ver por qué. Y ya vemos que están estas marcas de estas cifras. Bueno, vamos a ver cómo se dan estas cifras. Luego está lo de la tecnología de los tres cuerpos, lo de la realidad virtual. Vamos a ver qué tanto de realidad virtual es esto. La realidad virtual se tiene desde las ideas de la caverna de Platón, o sea, en ese sentido Liu Cixin no se avienta como mucho a pronosticar, pero, pero vamos a ver qué significa esto, ¿no? En un momento estaba pensando que quizás Wang estaba dentro de esta simulación, dentro de este videojuego, y es por eso que puede ver estas cifras, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Sí, incluso esto que dices de que la mujer está tomando fotos y ni siquiera sabe cómo funciona, también lo puedo ver como referencia al arquero. O sea, ¿qué tal si ese mismo arquero ni siquiera sabe que está lanzando la flecha y que está causando todo un caos de gente que está viendo hacia dónde lanza la flecha? Igual la mujer, ¿no? O sea, tal vez para alguien una partícula dice, no, alguien está tomando fotos, pero no sabe que es una mujer o algo así. Pero pues nos podemos ir debrayando así a los mundos, ¿no? Este, ya solo una mención honorífica quería hacer. Creo que es un diálogo en donde dice como, aquí va una pregunta radical. ¿Hasta dónde llega la ciencia? Y me encanta eso porque la palabra radical es tanto que es así como súper alterado o así fuerte o radical, o sea, de la raíz, ¿no? ¿Hasta dónde llega la ciencia? Y muchas otras connotaciones que algo tan pequeño como la palabra radical puede generar. Y creo que otra duda que tenía era, me pregunté como, ¿qué significa esto de matar a la ciencia? Más allá del término preciso, o sea, o de lo que conlleva, sino que, o sea, no es o sea, matar a la ciencia para el humano es más bien que ya está muerta la ciencia, ¿no? O sea, no es que esté matando a la ciencia, más bien ya murió la ciencia, ya, o sea, ya murió el humano casi, casi, ¿no? Al no tener esta ciencia. Y pues ya, era lo único que quería mencionar. No sé si haya más comentarios, pero creo que platicamos bastante a gusto, bastante bien. Lástima que llegaste un poco tarde y que faltaron algunos, pero creo que, pues creo que nos gustó, ¿no? Por lo que escuché, nos intrigó y pues a ver qué viene. Tengo entendido, mi sospecha es que va a continuar la historia de este mismo, pero ya veremos con qué nos sorprende. Ah, y las páginas web que sale allí, yo me metí, deberían entrar. Está divertido meterse dentro del libro, literal. Y pues bueno, nada, gracias por conectarse, gracias por conversar y les informaremos hasta dónde leer. Sí, gracias. Sí, Espero, sí. gracias. Espero que les esté gustando el libro. Ya no los escuché detenidamente, pero ya veré el video después. Pero, pues bueno, espero que al menos les esté gustando eso, ¿no? Bueno, los nombres me confunden, Luis, y de repente no sé quién es quién. A mí también me pasa lo mismo. Lo hablamos desde el primer capítulo, que es normal. Yo te recomiendo que los anotes. O sea, por ejemplo, sale uno y pongas, Yang Dong, investigadora, la física que se encontró ahí. Y ya. Y luego pongas Dan Chi, novio de Yang Dong. Y así te vas. A mí también se me olvidan algunos de los... Sí, Pero es sí, sí, normal, sí. pero nos iremos Inicio acostumbrando también. perdón. Está el reparto, o no me acuerdo con qué nombre lo ponen, pero está al inicio. Que igual sirve poner notitas porque luego es como científico, explorador de no sé qué, y tampoco sé quién es esa persona. Entonces ponerle así de que, el que fuma y esas cosas puede servir. Sí, sí, gran tip, gran tip. Exacto. Exacto, Gracias por los exacto. tips. Ya que están en ello, pues pueden también trabajar su expectación literaria, su revisión literaria, narrativa. Escriban, este es el personaje principal, este es el secundario, este es el antagonista.
qué tipo de narrador es, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ayudará mucho para identificar a los personajes, no solamente por su nombre, y no solamente por su rol dentro de la historia, sino su rol dentro del libro, dentro de la narrativa y de las ideas que quiere contar el autor. A lectoescribir. Tengan excelente noche. Descansen y nos vemos la Igual, próxima hasta semana. luego. Hasta luego, buenas Adiós. noches. Cuídense.